En un entorno natural privilegiado a 35 kilómetros al norte de Madrid, encontramos el conjunto patrimonial de los Molinos del Grajal, con origen en la Edad Media y cuyos restos en ruinas han perdurado hasta nuestros días gracias en parte al trabajo de personas como nuestro invitado de hoy, el arqueólogo Fernando Colmenarejo, gracias a quien conocemos historia, detalles y pormenores de molinos y batanes que poblaban el tramo medio del río Manzanares, así como la existencia de vestigios del rico patrimonio industrial de este enclave madrileño. El tramo medio del río Manzanares, fíjate, desde el puente de Marmota, que es nuestro límite entre Tres Cantos y el Pardo, Madrid, ¿vale? Justamente hasta, si lo situáramos, por ejemplo, hasta la carretera de Hoyo de Manzanares, por poner ese segmento fluvial, ¿vale? Pues tenemos varios yacimientos. Tenemos esos dos puentes, el puente de Marmota, que es un puente que se construyó para cuando se construyó la cerca del Pardo por el tema del ganado, de los jabalíes, de los ciervos, para que no hicieran daño en los campos de cultivo de secano que tenía que dominar por esa zona, lo que es ahora Tres Cantos, y se construyó en el siglo XVIII. El puente del Grajal, que es el límite que estamos teniendo como referencia en la parte más norte, en la carretera de Hoyo de Manzanares, pues el puente viejo es un puente medieval, que posiblemente tenga un origen romano para algunos autores. El puente que todavía utilizamos para ir hasta Hoyo de Manzanares es un puente que se hace en 1890, que es cuando se hace la carretera entre Torrelodones y Colmenar Viejo. Pero es que entre esos tramos pues tenemos minas de cobre, tenemos minas de wolframio, y luego también tenemos lo que es muy cerca tirando ya para entre el término de Colmenar y de Hoyo Manzanares, tenemos los restos de la carretera del Pardo, la carretera que se comenzó a construir en la época de la República, en el año 32-33, donde tenemos unas estructuras maravillosas y que no se terminó de construir precisamente porque Franco se instaló en el Pardo y se decidió ya no terminar la carretera estando cerrada. Y digo que fue afortunadamente, porque si no todo eso estaría totalmente modificado, una de las partes más hermosas de Colmenar Viejo. Y luego ya si siguiéramos desde el puente del Grajal pues ya incluso hasta el límite con Manzanares el Real, pues tenemos yacimientos medievales, tenemos necrópolis, tenemos aldeas, tenemos más minas, tenemos también un tramo muy importante de la línea directa que se construyó del Madrid-Burgos con grandes infraestructuras, es decir, tenemos un destacamento penal para su construcción, o sea que digamos que desde Marmota hasta Manzanares el Real, el límite que tenemos con Manzanares el Real, aproximadamente unos 14 kilómetros de longitud, pues tenemos pues puentes, minas, yacimientos arqueológicos, molinos, batanes, en fin, tenemos elementos patrimoniales pues, para todos los gustos. Sin desmerecer otros elementos de los que luego hablaremos, la joya de la corona la encontramos en el llamado Molino del Cubo o de los Montoya, a veces molino, a veces batán o ambas cosas a la vez, un ingenio maravilloso cuya imponente estructura podemos admirar hoy en día. Y es verdad que en el mes de septiembre de 1680 hubo una riada muy importante que arrasó prácticamente con todos los molinos y batanes que se encontraban en este tramo del río Manzanares en el término de Colmenar Viejo. A partir de esa fecha, un propietario, que le conocíamos como familia de Montoya, pues se hace con los derechos y sobre esas ruinas lo que hace es que desmonta las pilas del batán que era, porque era un molino y batán, estaba accionado por dos palas y también por dos muelas, y entonces bueno, pues lo que hace es que lo desmonta y monta un batán aguas abajo, a unos 80-90 metros. Lo que hace es que imbrica un ingenio con el otro a través de un socaf y hace una gran estructura tremenda. Entonces crea un gran molino con 4 piedras y aguas abajo, a escasos metros, un batán, ¿no? Y entonces bueno, pues la verdad es que es un poder tremendo lo que consigue la familia Montoya con esta operación. Está este gran edificio donde era antiguamente, antes de la riada de 1680, un molino y batán. Lo compra la familia Montoya y lo que hace es que desmonta las pilas que están ahí, los mazos, y deja 4 piedras, y esos mazos construye un edificio aguas abajo que lo une por el socaf.
pero es el edificio, el Batán es el edificio pequeño, una estructura que está en ruinas. Lo que ocurre es que en 1890 aproximadamente se hace esa estructura con esa bóveda de medio cañón tan bonita y bueno, pues debió estar poco tiempo, porque a partir de 1908 pues ya llega al final. Pero esa bóveda sabemos que tiene que ser ahí, al menos porque hemos encontrado una pintura que dice: se gobernó llegado el año 1890 AC, que creemos que son las iniciales de su propietario, Agustín Cobeña. Este molino y batán, que tuvo un gran poder a lo largo de la Edad Media y sobre todo en los siglos modernos, y que echó incluso un pulso al concejo de Colmenar Viejo con el tema del poder sobre las moliendas, pues el final fue con la construcción del embalse de Santillana. Es decir, que a partir de 1905 empieza a construirse sobre todo la presa del Grajal, para llevar agua y energía hidroeléctrica a Madrid y también a Colmenar Viejo. Y en 1908, que tiene lugar la inauguración de ese embalse, que le tenemos también ahí mismo, la presa de Grajal, en el mismo río Manzanares, cerca del puente que nos salva el Manzanares según vamos con la carretera hacia Hoyo. Pues ese va a ser la puntilla de estos ingenios, que, como digo, tuvieron una gran importancia desde la Edad Media. 1908 puede decirse que es el final. Durante siglos, la industria textil de Colmenar Viejo supuso una importante fuente de riqueza para la región, debido a la calidad de sus lanas y a los ingenios bataneros que orillaban el Manzanares. Le pedimos a Colmenarejo una mirada profesional a la interesante historia mercantil de estos ingenios. Curiosamente, en función de las circunstancias o de los intereses del mercado, podían funcionar, como he dicho anteriormente, como molinos o como batanes. Es decir, lo que hacían, si les interesaba más el tema de batanar, pues lo que hacían era montaban las piedras de moler y montaban unas pilas con unos mazos para el tema textil. Hay que tener en cuenta que en Colmenar Viejo fue muy importante la industria textil a lo largo de finales del siglo XVI, XVII, XVIII incluso. Se hacían jergas, que eran vestidos para sacos o para lutos, o estambres, que eran para cortinas, o sagales, que eran para mantas, y creo que también istameñas, que eran para cortinas, para calzas, para hábitos, y era muy importante el mercado que tenía Colmenar Viejo con la industria textil. No competía, lógicamente, con Segovia, pero sí que tenía una gran producción para lo que es su comarca, ¿no? Los pueblos de alrededor de la sierra. El batán forma parte del proceso textil. El proceso textil es un proceso muy complejo, desde que se recoge la lana de la oveja, se la escarda y demás, se limpia, se puede llevar a la tintura una vez que se ha llevado al batán. Es decir, es un complejo que podía durar en más de 30 días hasta que prácticamente los tejedores empezaban a confeccionar el paño, ¿no? Se cotizaba y se pagaba más por tener un batán, pero también se ganaba bastante más dinero. Como arqueólogo, Fernando Colmenarejo ha intervenido directamente en varios trabajos de recuperación, rehabilitación parcial y puesta en valor de los molinos y batanes del Grajal, y nos cuenta qué hizo y qué encontró en ellos. Hemos hecho varias intervenciones en el molino de Montoya, en el molino principal del que estamos hablando, ¿no? La primera campaña la realizamos en el año 1999, con vecinos de Colmenar Viejo, y tanto en la sala de molienda, la sala principal, y sobre todo también en los cárcavos, que es donde es el nivel hidráulico del molino, donde está el rodete, para que con la fuerza del agua haga girar el eje y por lo tanto la piedra volandera. Pues en algunos de esos cárcavos, como digo, hemos encontrado algunas piezas que de alguna manera también nos ayudan a interpretar la cronología. Pero vamos, son monedas que se han caído ahí por diversas circunstancias, que están en un contexto muy amplio y que no son contextos cerrados,
cerrados, y que lo único que nos están contando esas monedas es un poco la utilización del molino en esas fechas, ¿no? Y estoy hablando de pues, monedas del siglo XVII, del siglo XVIII, incluso del siglo XIX, y bueno, también hemos encontrado monedas posteriores, monedas muy actuales, porque este molino hay que tener en cuenta que durante la guerra civil, después de los bombardeos que sufrió la población de Colmenar Viejo, pues prácticamente casi toda la población se marcha a vivir al campo, y los vecinos que no tenían casillas o posibilidad de instalarse en algunos complejos agropecuarios, también sabemos que utilizaron los cárcavos de este molino. Entonces, bueno, pues es normal encontrarnos monedas de diversa época. El molino principal tiene 4 cárcavos. Verás, este molino, yo creo que incluso antes de 1680 ya funcionaba, porque le llamaban el molino del cubo. El molino del cubo es una estructura donde se podría trabajar, rentabilizar mucho mejor el agua, ¿no? Que la entrada por canales, entonces, que son una especie de embudos. Entonces tienen cuatro cárcavos, utilizaban cuatro piedras, y en su momento utilizaban seguramente 2 mazos para batanar y 2 piedras para molturar. Si ahora mismo habrá mucha vegetación, zarzas, etcétera, porque claro, después de abandonar el proyecto la Dirección General de Patrimonio, pues ha crecido mucho la vegetación, incluso se hacían daños, y preferimos tapar un poquito todo el solado que había quedado al descubierto, que es una auténtica maravilla, un solado que se hizo con piedras de moler amortizadas. Si bajáramos de todas maneras, podríamos ver, o incluso desde la parte del canal de Santillana, y veríamos que efectivamente son 4 los cárcavos que vemos. Como es habitual, pedimos a nuestro invitado una reflexión sobre el futuro ideal para este bellísimo elemento de patrimonio industrial, y nos deja una respuesta cargada de melancolía. Yo siempre soñé, de alguna manera, que este molino del que estamos hablando, el molino del Grajal, pues podía haberse creado un centro de interpretación del tramo medio del río Manzanares, un centro donde se podría explicar todo el diseño hidráulico, qué eran los molinos, qué eran los batanes, la importancia de toda la zona, incluso explicando las zonas mineras, las zonas de extracción de los pórfidos, incluso de los yacimientos arqueológicos y los caminos antiguos que estaban en el entorno. Con motivo de este tema, que gustó mucho a la Dirección General de Patrimonio, pues se hizo un estudio de consolidación, de accesibilidad, y se hizo un plano planimétrico de los molinos, que se hizo, creo que fue en el año 2005, a través de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Cultura y Deportes, ¿no? Y la verdad es que bueno, se hizo la posibilidad de un acceso, y a partir de ahí empezaron a hacerse una serie de restauraciones para llevar a los usuarios, a la gente, hasta este molino, ¿no? Por diversas circunstancias, tampoco porque no apoyó mucho el canal de Isabel II, que también los peritos estuvieron en varias ocasiones con el alcalde de Colmenar visitando los molinos y estudiar la viabilidad de este proyecto, tampoco, y esta sí que es una crítica, que el canal no miró, el canal entonces miraba más a exposiciones grandilocuentes que a su propio patrimonio, ¿no? Esta es una crítica que quiero resaltar, porque verdaderamente no me han demostrado que hayan tenido un amor y un interés por su propio patrimonio. Los molinos del Grajal están catalogados por la Dirección General de Patrimonio como yacimientos arqueológicos protegidos, y figuran también en el Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo, así como en el Catálogo de Bienes Geográficos de España.